nos ha traído para escuchar este mensaje, hermanos. El predicar es un privilegio para nosotros, presentar la palabra de Dios. Esta mañana estamos terminando lo que es la categoría de la misión. Hemos estado por más o menos por unos meses aprendiendo qué es la misión, aprendiendo qué es evangelizar, aprendiendo qué es lo que usted como cristiano tiene que hacer. Y hoy es la última prédica que tenemos sobre esto. Esto es muy importante. Vamos a ver cosas muy importantes para Jesucristo. Vamos a ver lo que aquí Jesucristo en Hechos 1, 6 al 8, puede ir ahí, no tenemos el proyector. Hechos 1, del 6 al 8 vamos a leer. Y esto es muy importante porque aquí está Jesucristo ya antes de su ascensión, antes de irse al cielo. Estas son las últimas palabras que el libro de Hechos escribieron en el libro de Hechos para nosotros. Ok, Hechos 1 del 6 al 8. Hechos 1 del 6 al 8. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, aquí hay bastante que podemos hablar por bastante tiempo, y estas cosas son muy importantes. Todo lo que quiero hacer es, quiero leerles la oración de Pablo en Efesios 1, 18, 21. Vamos a empezar con esta oración, porque esta es la oración que Pablo quería para la iglesia de Efesios. Y quiero que pongan atención, la vamos a estar leyendo y poniendo atención. Y esta es mi oración por ustedes y por nosotros. Y dice Pablo en Efesios 1, 18, 21, se lo voy a leer. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Estas cosas que vamos a hablar esta mañana son espirituales y nuestros ojos tienen que ser iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para qué estamos nosotros, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Vamos a hablar del poder de Dios. Vamos a aprender dónde está ese poder, para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Para poder ver estas cosas que voy a hablar esta mañana, estamos orando y le estamos pidiendo a Dios que ilumine nuestros ojos, los ojos de vuestro corazón, de nuestro corazón. El 20 dice: el cual obró en Cristo. Se está refiriendo al poder, ese mismo poder que obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, toda autoridad, todo poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también del venidero. Vamos a hablar del reino de Dios, del poder del reino de Dios, de la autoridad y el poder que el reino de Dios tiene. Pero para poder ver esto, hermanos, oramos y le pedimos a Dios que nos ilumine, que nos dé entendimiento espiritual. Entonces, déjenme hacer una oración breve y vamos a empezar. Señor, Padre Celestial, reconocemos que en parte somos seres físicos y en parte somos seres espirituales. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos, que nos des entendimiento de las verdades que vamos a leer de Hechos del 1 al 6 al 8, para que podamos ver cuál es el plan que tú tienes para nosotros los creyentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos a los discípulos haciendo una pregunta a Cristo. ¿Quiénes eran los discípulos? Estos eran las personas, los 11, que habían estado, Judas también incluido, que habían estado, pero no estaba aquí, viendo la vida de Jesús, viendo la gracia y el poder de Jesús, viendo al Hijo de Dios obrar sanidades.
expulsión de demonios, multiplicación de comida, la resurrección de Lázaro y últimamente vieron la resurrección misma de Cristo. Ellos vieron, fueron testigos de todas estas cosas. Y aquí viene, y Jesús les había reunido para despedirse de ellos. Yo me imagino a Jesús con sus discípulos ahí. Y aquí está Jesucristo compartiendo sus últimas palabras con sus discípulos antes de irse al cielo. Cuando en medio de esto, de lo que estaba pasando, Jesús hablando de ellos vienen y hacen una pregunta muy importante para ellos. La pregunta es esta, dice: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Usted puede que como cristiano se pregunte: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene mucho que ver con nosotros, pero primero tenemos que entender por qué ellos estaban haciendo esta pregunta. Entonces, lo que usted tiene que entender es que en este tiempo los romanos habían tomado control y autoridad sobre Israel. Israel era una nación que había sido invadida por los romanos. Roma controlaba en su totalidad a Israel. Lo único en lo cual Israel tenía un poco de control era en su religión. Les pertenecía donde Roma iba y donde Roma conquistaba, los dejaba que tuvieran su religión, porque por medio de la religión también ellos podían controlar al pueblo y mantenerlos sosegados. ¿Qué era lo que daba Roma en cambio? Daba la paz romana. Entonces ellos los daban protección y mantenían la paz. Y así era básicamente como el imperio romano crecía. Pero Roma había empezado a controlar a Israel desde el año 27 a.C. Era algo reciente. Usted tiene que entender que esas personas que estaban ahí con Jesús, esos discípulos, ellos habían nacido bajo la ocupación de Roma. Ellos todo lo que conocían era que los romanos decían, lo que ellos decían era lo que se hacía. Ellos estaban oprimidos y estaban bajo esa autoridad romana. Al tiempo de esta pregunta, Roma había estado ejercitando control sobre Israel por 60 años, más o menos. Entonces se dan cuenta, ellos habían nacido bajo esta ocupación romana. Pero, ¿por qué habían los discípulos hecho esta pregunta? ¿Por qué estaban ellos interesados? Ellos, obviamente, pueden darse cuenta que querían ser libres de la opresión romana. Y cuando ellos vieron que Jesús, el Hijo de Dios y Dios, tenía el poder de hacer todas estas cosas, resucitar muertos, sanar, sacar demonios, tenía poder y autoridad, era lógico que le preguntaran, ¿no? Ellos, bueno, Jesús, ya te vas, pero hey, ¿vas a hacer algo por nosotros? ¿Vas a hacer algo por Israel? ¿Nos vas a libertar de los romanos? Y por eso es que le hicieron esa pregunta. Cuando ellos le estaban diciendo: vas a restaurar el reino de Israel, estaban hablando de eso, nos vas a liberar de los romanos. Entonces Jesús viene y contesta y les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Aquí Jesús no está diciendo que va a haber un tiempo de restauración para Israel. Lo que está aclarando es que este no es el tiempo. Aquí es bien interesante porque usa dos palabras. Usa la palabra tiempo oportuno y el otro es tiempo para liberar a los israelitas. El tiempo parecía oportuno. Estaba Jesucristo, ya lo habían visto con poder. Era obvio de que él tenía el poder. Ahora tiene que ser el tiempo oportuno para liberarlos. Y él dice: no. El tiempo oportuno es fijado por Dios y ahorita no lo es. Eso es lo que Jesucristo les estaba diciendo. Pero ¿por qué Jesús responde así? Yo creo que Jesús sabía que ese no era el tiempo para liberar a los judíos de la opresión romana. Y también sabía que esto podía distraerlos del verdadero acontecimiento que estaba a punto de empezar en Israel. Algo grande iba a pasar. Ya había empezado, pero estaba al punto de empezar algo más grande que ellos se esperaban o podían pensar. Dios estaba a punto de poner el poder de Dios adentro de los discípulos para empezar la liberación de la opresión, no de los romanos, pero de otro reino. Hay una opresión
en otro reino que no es de Roma. Roma ahora, ese reino ya no existe, y ese reino todavía sigue, hermanos. Y esa es la opresión del reino de Satanás, la opresión de la esclavitud interna que hay en las personas que están afuera en el mundo. Y eso es lo que Jesús tenía en mente, y eso es lo que el reino de Dios tiene en mente. Esta opresión del reino de Satanás había empezado en ese tiempo hace 4000 años. La opresión del reino físico de Roma había durado 60 años en ese entonces. Ellos no entendían que había una pelea más grande. Yo quiero que esta mañana usted y yo nos pongamos ahí, en medio de los discípulos, hermanos, escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Así como Jesús tenía un plan para los discípulos, hermanos, también Jesús tiene un plan para nosotros, para nuestras vidas. Y de esto es lo que vamos a hablar esta mañana. Jesús quiere que usted conozca la misión de Dios para usted. Jesús quiere que usted conozca la misión de Dios para usted. Voy a leer otra vez del versículo 6. Dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Ahora ya entienden esto, ¿verdad? Ahora lo vamos a tomar eso y lo vamos a aplicar a nuestra vida. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa? Hermanos, lo que esto significa es de que asimismo como los discípulos habían fallado en reconocer qué era lo importante del reino de Dios, nosotros ahora también somos distraídos y fallamos en reconocer qué es lo importante en el reino de Dios. Los discípulos pensaban que el reino de Israel era más importante que el reino de Dios. Y nosotros ahora, hermanos, pensamos que nuestro propio reino es más importante que el reino de Dios. Pero usted puede que diga: pastor, yo no tengo reino, no, usted tiene su reino. ¿Saben qué es? La definición de reino es un lugar donde usted puede ejercer su autoridad y su influencia y su control. Su casa puede ser su reino, su familia puede ser su reino. Y nosotros normalmente elevamos esas cosas, muchas veces, yo incluido, arriba de lo que realmente es el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Que usted no se preocupe de su propio reino. Ya no se preocupe tanto de su propio reino. Empecémonos a preocupar por el reino de Dios. Todos nosotros tenemos nuestros reinos donde nosotros somos reyes y reinas. Y cuando nosotros nos hacemos creyentes es fácil de ser distraídos y perdemos el enfoque de lo que realmente es nacer de nuevo. Cuando usted nació de nuevo, cuando usted fue sacado, cuando yo fui sacado del reino de la oscuridad al reino de la luz, fuimos sacados con un propósito y con un plan. Y el propósito es de seguir a Cristo evangelizando a las naciones, evangelizando a todos. Vamos a hablar de eso un poquito más. Pero lo importante aquí, hermano, lo que yo quiero que vea es que usted tiene su reino. Y lo que Satanás hace con nosotros es esto. No tienes que seguir a Dios. Lo que tú tienes que hacer es preocúpate por tu reino. Deja ahí el reino de Dios. Y ahí es donde nosotros somos distraídos de realmente estar en lo que debemos de estar, en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en nosotros? Muchas veces nosotros venimos y buscamos a Dios, y no está malo, pero el orden no está bien. Buscamos que Dios restaure, no el reino de Israel, pero nuestro reino, todo lo que a mí me interesa. Que restaure mi matrimonio primero y después yo lo sigo. Que restaure mi familia primero y después yo lo sigo a Jesús. Que restaure mi situación de trabajo y después yo le sigo. Dios no quiere
que nos preocupemos de esas cosas. Muchas otras veces queremos que Dios restaure lo que a nosotros nos molesta, que Dios remueve los obstáculos en mi vida y después yo le sigo a Él. Que Dios me dé más y más y después yo le sigo a Él. Que Dios me haga justicia o que me deje a mí ser justicia y después yo lo sigo a Él. Todas estas cosas, aunque son buenas, no estoy diciendo que son malas, tenemos que buscar primero el reino de Dios. Hermanos, tiene que estar claro en nosotros, los que seguimos a Cristo, que solamente hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. No hay ningún otro reino. Esto tiene que estar claro en nuestra mente. Miren lo que dice Lucas 11, 17 al 22, se lo voy a leer, no tienen que ir ahí. Aquí están, los fariseos están hablándole a Jesucristo y le están diciendo que el poder que Él tiene para sacar demonios, que viene de Beelzebub, que viene de Satanás, del príncipe de los demonios. Miren lo que dice, y hay una discusión entre de poder, de autoridad y de reino. Jesucristo dice esto, aquí está Jesucristo hablando, dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Así también Satanás, ese es un reino, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá en pie su reino? Porque lo estaban acusando de que ¿cómo va a estar Satanás sacando demonios? ¿No? Eso no lo hace él, está peleando contra él mismo. Entonces, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Dice Jesús, porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Beelzebub. Y si yo echo fuera demonios por Beelzebub, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Habían otras personas que andaban sacando demonios con el poder y la autoridad de Dios. Y ellos iban a ser testigos en el futuro contra ellos. Pero en el versículo 20 dice: pero si yo por el dedo de Dios, y ahí está refiriéndose al Espíritu Santo, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Ahí está hablando del reino de Satanás, que está bien armado y protegiendo su reino. Pero cuando uno más fuerte, ahí está hablando de Jesucristo, está hablando del reino de Dios, que Él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Eso es lo que estaba haciendo el reino de Dios, zarandeando y atacando el reino de Satanás. Ahí tienen los dos reinos. Y el 23 dice: el que no está conmigo, contra mí está. Solo hay dos reinos, hermanos: el reino de Dios y el reino de Satanás. Nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios, tenemos que estar con los ojos bien abiertos y con esta mente bien clara que pertenecemos al reino de Dios. Entonces, hermanos, solo hay dos reinos. La pregunta para nosotros es: ¿dónde estamos sirviendo? El enemigo le va a decir: no, hay tres reinos, hay cuatro reinos, hay un montón de reinos y el tuyo está bien. No, solo hay dos: el reino de Dios y el reino de Satanás. Después de esto dice: el que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no trabaja en mi reino, el que no está conmigo recogiendo la cosecha, la está tirando, está haciendo desorden. Entonces, tenemos que escuchar estas palabras. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Que nosotros nos preocupemos del reino de Él. Mire lo que dice Mateo 6:33. ¿Cuántos de ustedes han escuchado Mateo 6:33? Se lo voy a leer. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primero, pero buscar ¿qué? Primero, no de segundo, no de tercero. Nosotros, si ustedes son como yo, lo que yo tiendo a hacer es que yo estoy pensando en mi reino, estoy pensando en mi casa, estoy pensando en mi familia, nada malo, pero si lo pongo primero, antes del reino de Dios, ahí es donde yo me meto en problemas. Tengo que poner primero el reino de Dios. Y esta palabra, buscar, esa palabra buscar es una palabra que dice buscar con desesperación. No es buscar de casualmente: ay, ¿dónde están las cosas de Dios? Mañana pasa algo.
que la Biblia dice que hay que evangelizar, pero que otra persona le hable, no le voy a hablar yo. La Biblia dice que le lea la palabra y ore por ellos. Están otros orando. No, eso no es buscar con desesperación. Esto es como que si un hijo de ustedes se pierda y lo vayan a buscar y no lo encuentran. Y pasa un día y la policía y todos buscando, y la comunidad buscando y no lo encuentran. Ustedes no almuerzan, no cenan, no duermen, buscando a su hijo. Buscar con desesperación. De esa manera tenemos que buscar el reino de Dios. Buscar primero, dar el mensaje del reino. Marcos 1:15 dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. El reino de Dios tiene un mensaje, hermanos. Todos los reinos tienen un mensaje. ¿Cuál cree usted que es el mensaje del reino de Satanás? Ese lo sabemos. Dios no existe. Ámate a ti mismo y serás todo tuyo. Solo piensa en ti. Hay que los demás que vean cómo salen. Tú tienes que ver por ti mismo. Amor para ti, para los demás no, porque ellos no te aman. Y detrás de todas esas filosofías del mundo viene división y destrucción y mentira. Ese es el mensaje del reino de Satanás. ¿Cuál es el mensaje del reino de Dios, hermanos? El evangelio. Y diciendo, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Creo que ese fue el bautista que dijo esto, no fue Jesús. El reino de Dios y creed en el evangelio. ¿Cuál es el evangelio, hermanos? Ustedes están aquí, ¿por qué? Por el evangelio. Escucharon el evangelio. ¿Qué fue lo que escucharon? Que había un cielo, que había un infierno, que había un reino de Dios, que había un reino de Satanás, que nosotros somos pecadores y hemos estado en conflicto y en guerra contra Dios, y que Dios en su amor mandó a su Hijo a morir por nosotros, para que ya no haya enemistad entre nosotros y Dios, sino que haya paz y haya amor, y podamos estar en el cielo por el resto de la eternidad. Ese es el mensaje del reino de Dios. ¿Y quiénes tienen ese mensaje? Nosotros. Como les he dicho antes, ese mensaje no fue dado a los ángeles. Los ángeles no pueden anunciar el evangelio, no pueden contar el evangelio a otras personas. Cada uno de nosotros hemos recibido eso. Y usted está aquí porque usted oyó ese mensaje, ¿verdad? Pero hay un montón afuera que no lo han escuchado. Mira lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Mire cómo Pablo aquí describe el evangelio. ¿Sabe usted que Satanás, con todas sus mentiras, sus divisiones, sus engaños, no hay nada que lo pueda detener en su vida? No hay nada. Por eso el mundo está como está. Lo único que lo puede detener es el evangelio. Lo único que puede sacar a una persona del reino de Satanás y ser liberado de ahí y puesto en el reino de Dios es el evangelio. Y aquí dice que es el poder de Dios. Y nosotros tenemos eso. Tenemos ese evangelio, tenemos las palabras. Hermanos, si usted no se ha dado cuenta, hay una guerra entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Es una guerra real de dos reinos que han estado peleando desde hace 6,000 años. Solo que la pelea cambió. Hace 2,000 años, Dios mandó a su general, al más grande de su ejército, y lo mandó en forma de bebé, de un niño, y lo mandó en forma humana. Y su pelea no fue peleas con armas de este mundo, no fue pelea con ametralladoras o con tanques o con bombas nucleares. Fue una pelea de obediencia hacia el Padre. Jesucristo vino y Él peleó y Él batalló y Él obedeció todo lo que el Padre le había pedido.
Y así Él aseguró la victoria para nosotros, porque ahora tenemos victoria de esta guerra. Pero la batalla continúa, hermanos. Continúa. Entonces, el arma más poderosa de Satanás, como ya les dije, es la mentira. El arma más poderosa de Dios es el Evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la misión de Dios para cada uno de nosotros, hermanos? Que usted venga y empiece a compartir el Evangelio. Que Cristo vino, que quiénes somos nosotros. Usted le tiene que contar quién es Dios. ¿Quiénes somos las personas pecadoras? Dios es santo, Dios es puro, Dios es amor. Y Dios ha preparado un plan de salvación para los humanos. Hay un infierno real, hermanos. ¿Cuántos de ustedes escuchan predicaciones sobre el infierno últimamente? Muy pocas, ¿verdad? Porque el enemigo se ha infiltrado hasta en la iglesia. No, hay un lugar, hay un infierno donde las personas van a sufrir eternamente. Me encantaría decirles que el sufrimiento no es eterno. Es eterno. ¿Por qué? Porque ahí dice la Biblia, ahí Dios no miente. Pero también hay un lugar que es el cielo, y ahí vamos a estar eternamente con Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, estamos en una guerra. Y cuando uno entra al reino de Dios y usted acepta, es como que si usted le dan su traje de soldado, su uniforme de soldado. Y con ese uniforme usted viene y le dan sus instrucciones. Y nos empiezan a entrenar, nos empiezan a discipular. Empiezan a entender todo lo que tiene que haber del reino de Dios. Y nos dice cómo, y la Biblia nos enseña cómo pelear. ¿Cuáles son las armas nuestras? El perdón, el amor. Es una guerra distinta como peleamos nosotros, ¿no? Enseñando la palabra de Dios, la verdad, no la mentira como el reino de Satanás. No andamos peleando físicamente, andamos peleando espiritualmente. Y somos entrenados. Pero imagínese usted que usted tiene su uniforme y usted está con sus armas que a ustedes se les han dado, armas espirituales. Pablo habla de esto. Y usted está ahí. Y vienen y la guerra está allá al frente. Y ahí están todos los otros cristianos. No todos, la mayoría o algunos. Ahí están batallando. Y usted está aquí, protegiendo su reino. Y la guerra está allá. Allá donde se está peleando por las almas y la relación eterna entre esas personas que no han escuchado todavía el Evangelio. Y aquí está usted. Ellos vienen y regresan y están con sus uniformes, están atacados, están sangrando, están peleando. Y usted con su uniforme bien limpio, bien planchadito, sin usar. Estamos en una guerra. Lo que yo espero, hermanos, es que usted entienda que está en una guerra y que Dios no solo quiere salvarnos a nosotros, sino que hay muchos afuera que no han sido salvos. Pero pastor, eso a mí de Satanás y eso a mí de los demás, eso a mí me da miedo. ¿Cómo voy yo a ir ahí a enfrentarme a esas cosas? Es algo de respetar. Pero mire lo que dice el siguiente aquí. Quiero que lea esto. Y el siguiente punto es esto. Jesús quiere que usted conozca el poder de Dios en usted. Porque Jesús no solo nos da el plan que Él quiere para nosotros, sino también nos da el poder para poder hacer ese plan. Mire lo que dice aquí en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Se lo voy a volver a leer para los que están durmiendo. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. En este tiempo el Espíritu Santo todavía no había venido. Jesucristo había dado instrucciones a sus discípulos que fueran y que esperaran, y después vino el Espíritu Santo y cayó sobre los discípulos. Y me seréis, y mire aquí el contexto. ¿Cuál es el contexto que está hablando aquí Jesucristo? Que vamos a recibir el poder. Y aquí nos da y nos dice para qué es el poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Para qué nos está dando el poder del Espíritu Santo a los que creemos? ¿Para qué? Poder para ser testigos. Para ser testigos.
Poder para hacer milagros. Pedro y Juan curaron a un cojo. Ahí en Hechos 3:12, miren lo que dice. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravillaste esto? ¿O por qué nos miráis así? Como que si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Estamos hablando de un poder de hacer milagros. ¿Cree usted eso? Claro que lo creo. ¿Cuándo fue el último milagro que vio? No sé. ¿Creemos o no creemos? Les voy a ilustrar un milagro más grande. Ustedes han visto sanidades, tal vez, han oído tal vez de sanidades. La Biblia está llena de milagros. Pero ¿cuál cree usted que es el milagro más grande que Dios hace todos los días? Y entre nosotros, usted tal vez no lo considera que es un milagro. ¿Cuál cree que es el milagro más grande? Que una persona nazca de nuevo. Todos los milagros que Jesucristo hizo, no necesitaba que el Hijo de Dios muriera. Pero para que nosotros naciéramos de nuevo, se tuvo necesidad de que Jesucristo muriera, porque Él tenía que pagar. Ese es el milagro más grande. Y usted, Dios quiere usarlo con el poder del Espíritu Santo dentro de usted para que esos milagros ocurran. Lo que pasa es que no es un milagro tan grande, ¿no? Que nosotros podamos ver. Los milagros de Dios, los más grandes, son los que la gente menos ve. Así es, hermanos. Ese poder del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que está con usted. En nuestra mente ponemos resucitar a un muerto como algo grande, y es grande. Yo sé que es grande, pero más grande es el poder que usted tiene de poder hablar el Evangelio, y que esas personas, cuando lo escuchan, el Espíritu Santo le abre los ojos y nacen de nuevo. Y ese poder está en usted. Ese es el más grande. Pero Satanás viene y le dice: no, ese no es grande, porque la gente no lo mira así. Enfóquese en otros. El más grande es que usted abra su boca y le diga todo lo de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Y les explique. Para poder ser testigos, poder para hablar. Pero pastor, a mí me cuesta hablar, a mí me da miedo. Mire lo que dice aquí, Hechos 6:8-10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Milagros, ¿ok? Esa es una categoría que ya hablamos. Pero se levantaron algunos de la sinagoga, de esos líderes religiosos, oponiéndose a él, llamados de los libertos, incluyendo tantos sirineos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Empezaron a discutir con él, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién estaba dentro de Esteban? El Espíritu Santo. Esteban hacía milagros y tenía el poder para poder hablar. Y ese mismo poder del Espíritu Santo que resucitó muertos en el tiempo de Cristo y que resucitó a Cristo, vive en usted y en mí. Oramos para que los ojos de su corazón fueran abiertos, fueran iluminados. Yo espero que ustedes estén viendo lo que estamos hablando, cosas grandes, hermanos, cosas poderosas. Ese es el poder de Dios en nosotros. Poder, y Dios nos ha dado ese poder para que haya una restauración total. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿De qué está hablando aquí? El Evangelio empezó en Jerusalén. Ahí fue donde empezaron los discípulos a predicar el Evangelio. Esos 12, esos 11 empezaron ahí. Y ellos discipularon a otros con el Evangelio, y esos de otros a otros. Y de ahí, de Jerusalén, creció más grande
a la región geográfica de Samaria, de Judea, perdón. Y de Judea, cuando fueron ahí muchos discípulos, creció geográficamente a Samaria. Y de Samaria ha llegado a los confines de la tierra. Aquí estamos en Estados Unidos. Y hemos venido de otros países y el evangelio ha llegado ahí. ¡Qué reino tan poderoso! Y usted y yo somos parte de este reino, hermanos. El reino de Dios está creciendo. Empezó como un grano de mostaza y está creciendo. Y el reino de Dios ahora está dentro de usted, creciendo cada vez que usted habla del evangelio a otras personas. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado el poder para poder cumplir la misión de Él. La misión de Dios es buscar el reino de Dios y su justicia primero que todo. Solo hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. La pregunta para usted y para mí, y la pregunta que yo me estaba haciendo desde preparándome para esta predicación era: Señor, ¿cuáles son las cosas que yo todavía estoy trabajando en mi reino y no en tu reino? ¿Cuáles son las áreas de mi vida donde el enemigo me ha cegado, me ha engañado? El otro día fui con mi esposa, fuimos a tomar una taza de café a Starbucks y no había lugar donde sentarnos. Y yo vi que había un lugar ahí apartadito, ¿no? Y me iba a sentar aquí donde estaba el banco, pero había una chaqueta de alguien y dije, bueno, no la voy a mover, alguien va a estar por ahí, ¿no? Y me senté ahí a la par y de repente vino una mujer y se sentó ahí. Una mujer que tal vez era joven, pero por el estilo de vida que llevaba se miraba muy vieja. Ahí estaba yo con Becky y yo creo que la hemos visto antes, pero yo creo que ella tal vez es una mujer que vive en la calle vendiendo su cuerpo. Yo estaba ahí a la par de ella, el Espíritu Santo de Dios me habló que hablara con ella. ¿Y qué creen ustedes que yo hice? ¿Saben qué les dije? Les dije que era pastor y que había una iglesia acá y que si ella atendía a la iglesia, y me dice que no. Entonces le digo, pues ¿sabes qué? Puedes ir a la iglesia, va a empezar un servicio ahora mismo, fue un día domingo, a las 5 va a haber un servicio, ella hablaba inglés nada más, puedes ir ahí y le expliqué todo bien bonito y me dice, y le digo, ¿sabes qué? Yo con mi esposo vamos a tomar un café y vamos a ir ahí, si quieres te puedo llevar. Y me dice, no, solamente su tarjeta. Y me pidió dirección, cómo llegar acá, y ve aquí, agarra la avenida Barrington para el norte y va a estar del lado izquierdo de la iglesia y todo. Le dije todo, se lo expliqué bien cómo llegar, pero no le dije el evangelio. No le dije el evangelio. Ahí cuando vaya a la iglesia alguien le va a hablar. Y preparando esto acá, Dios me recordó. Y se los digo a ustedes, porque así como el enemigo me ha engañado, tal vez ustedes también han sido engañados. No, hermanos, ¿saben qué? Yo de ahora en adelante, después de esto, sinceramente, yo le digo a Dios, no le puedo decir que vayan a la iglesia, le voy a hablar el evangelio. Ya es negocio tuyo o del Espíritu Santo de que tú lo lleves a la iglesia, porque dicen dónde viven. Ellos necesitan escuchar el evangelio. No dónde enseñan el evangelio. Primero el evangelio. Si usted ha sido engañado de esa forma, hermanos, le pido a Dios que ya no siga engañado, así como yo era engañado. Hay otras veces donde sí he hablado del evangelio, pero esta vez no sé por qué. Pero yo tengo que ir con la mentalidad que cuando yo salgo de mi casa o cuando estoy en una persona y yo sé que Dios quiere que yo comparta el evangelio con ellos, tengo que compartirlo. Nada más. No donde está la iglesia, ni de aquí ni de allá, el evangelio. Y usted mira la vida de Jesús, él hablaba de él. Y cuando la gente quería distraerlo, que la oración va a ser aquí con otros temas, Jesucristo siempre venía a decir, yo quiero darte de beber de un agua que no has bebido, el evangelio. Entonces, hermanos, para terminar, quiero exhortarlos
de que solo hay dos reinos y ustedes y yo somos del reino de Dios. Ahí donde está la pelea. Y que nos ha sido dado el poder de Dios. Y que tenemos el mensaje del reino de Dios, que es el Evangelio. Solo esas dos cosas, si se puede acordar de esas dos cosas y enfóquese en eso, vamos a estar abrazando el reino de Dios y vamos a estar siendo obedientes a las cosas de Dios. Oremos. Padre Celestial, Señor amado, te damos gracias, que tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias de que tú continúas dándonos entendimiento, abriendo nuestros ojos espirituales para poder entender tu palabra, Señor. Estas son cosas, Señor, que tú nos quieres que sepamos para que seamos más efectivos, discípulos más efectivos, obedientes y enfocados en las cosas importantes, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra que remueve toda mentira, remueve todo engaño y nos cambia nuestra forma de pensar. Señor, te damos toda la gloria y la honra para ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias también por todas las veces que nos has usado para tu reino. Señor, estamos en un camino, estamos en un proceso, pero queremos seguir avanzando tu reino para tu gloria y tu honra, porque queremos buscar tu reino y tu justicia primero, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.